Entonces es muy difícil para vivir una vida como estamos acostumbrados nosotros. Uno ve en las rutas las mujeres transportando agua, no es un hombre, no, los hombres no transportan el agua, la transportan las mujeres o las niñas con un bidón en la cara. Es una costumbre étnica. Es una costumbre étnica. El hombre muy poco desarrolla las tareas laboriosas del campo, la desarrollan las mujeres. El hombre está preparado para la guerra. Sí, tuvimos situaciones en las cuales el convoy se estaba desplazando, en el caso cuando íbamos a la localidad de Mutuanga, o Quilia, perdón, Quilia, estábamos desplazándonos hacia Quilia, y delante nuestro un vehículo fue alcanzado por una emboscada de los terroristas, un vehículo civil, y nosotros estábamos a 100 metros, 200 metros del lugar, y era un convoy que escoltaba a nosotros que íbamos a realizar inspección. Si bien el batallón de Malawi reaccionó y envió a la reserva de Quilia, al lugar donde se había producido el atentado, el convoy que nos escoltaba a nosotros, que íbamos bajo, también bajo el batallón de Malawi, ¿qué hizo? Nos protegió y volvimos, salimos de la zona de fuego hacia un lugar seguro, y la gente nos apedraba, nos tiraba de todo, diciendo vayan a combatir. Pero la misión principal que tenía ese escolta era preservar la vida de nosotros. Tuve la suerte de ver grupos de pigmeos. Los pigmeos en estado natural se diferencian de la gente del Congo porque hasta usan sus ropas de años, tradicionales, y los vi en la zona de ahí de Camango. Iban a una reunión que tenían con el representante, el hijo del administrador de la zona de Camango, que es el hijo del rey, que tiene una banca en el Congreso del Congo. El rey de ese reinado Batalinga del norte del Congo. Eso también me llamó la atención. Y los vi pasar y me decían, no le saque foto, no haga nada, porque usted es blanco. Estábamos, por ejemplo, salí de la base a interactuar hasta hacer algunos toques con los chicos que estaban jugando al fútbol, yo con chaleco antibala y casco, jugando al fútbol con los nenes ahí frente a la base. Estamos en Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, y es un honor y un privilegio para nosotros contar con la presencia del coronel retirado Ramón Agustín Sánchez, que participó en 5 misiones de paz y además tiene un plus porque también está recientemente llegado de la República Democrática del Congo, donde ha trabajado como voluntario internacional especialista. Él nos va a contar su misión específica y le damos la bienvenida y le agradecemos este tiempo que nos ha dado para contarnos toda su experiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Agustín, para todos los que nos escuchan en las diferentes partes del mundo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Alejandra. Muy bien, adiós, gracias. ¿Todo bien? Acá en Argentina, junto a mi familia, y bueno, iniciando una nueva etapa luego de la experiencia magnífica e importante que tuve la oportunidad de vivir en la República Democrática del Congo, desde otra óptica, no como militar, sino como agente civil de las Naciones Unidas. Así que estoy muy contento y bien. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo estuviste en la República Democrática del Congo y cuál era tu función específica? Estuve 1 año y 2 meses en la República Democrática del Congo como voluntario internacional especialista, trabajando dentro de la área logística, dentro de la sección COE. COE en inglés significa Contingent Owned Equipment. Esta sección, cuyo jefe es un amigo de la casa, el teniente coronel José Luis Medina, que quizás nos está escuchando. Un saludo, José Luis, espero que te encuentres bien. Y tuve la suerte de participar ahí con él como jefe, que me dio libertad de acción plena para poder desarrollar mi tarea.
La tarea consistía en auditar trimestralmente o inspeccionar trimestralmente los materiales y equipos desplegados por las unidades de policía o unidades militares desplegadas en la misión, y además inspeccionar las categorías de autosostenimiento que debían cumplir, ya sea en los equipos o en las categorías de autosostenimiento, de acuerdo al memorándum de entendimiento o MOU firmado entre la Nación y las Naciones Unidas para ser desplegados en una misión de paz y cumplir con el mandato. Esta tarea la realizaba sobre diferentes contingentes de Tanzania, Malawi, Sudáfrica, Senegal, Indonesia, Ucrania, estoy olvidando de uno, Kenia y Nepal. Y Senegal, no sé si lo nombré, estas las unidades que teníamos desplegadas en el sector de Beni. Y adicionalmente nos desplegábamos a otro sector, al sector central, donde inspeccionábamos unidades de Marruecos y de la India, unidades militares y unidades de policía. Esto lo hacíamos con un equipo de trabajo integrado por 4 personas, entre ellos un oficial de enlace chino, la team leader, una señora de Benín, y una agente civil local de la República Democrática del Congo. Y en algunos casos especiales o cuando se necesitábamos, éramos asistidos por la sección COE de Mission Level con algún inspector o especialista que acudía a nuestro sector a acompañarnos a realizar las diversas inspecciones. ¿Y cuáles eran los mayores desafíos que tenían que sortear estando, bueno, en un país de África con las limitaciones, con las luchas armadas? Porque no es un escenario tranquilo y en paz. No, realmente no. La zona de Beni, la provincia de Nord Kivu y la provincia de Ituri son las 2 provincias más azotadas últimamente por las acciones del grupo ADF, el grupo rebelde terrorista que acciona en la zona de Beni e Ituri. Y lo más difícil de sortear era coordinar con las unidades y coordinar con el área de seguridad nuestros movimientos. Estos movimientos siempre se realizaban teniendo en cuenta los upgrades o actualizaciones de la situación de seguridad, y siempre nos movíamos en algunos determinados lugares, en determinados horarios y con escolta. Siempre con escolta o en un vehículo blindado. Depende del lugar donde teníamos que ir. La mayor dificultad no era imposible. Siempre se cumplieron con las inspecciones. A Dios gracias, las pudimos realizar, las realizamos de manera segura. Y era eso. Y a su vez, teniendo en cuenta las medidas sanitarias con la pandemia del COVID. Todas estas cuestiones no eran un impedimento, sino que nos llevaban a tener en cuenta previamente a desplegar una inspección a un determinado lugar. Porque, ¿querés contarle a la audiencia cuál es la situación en la República Democrática del Congo y cuál es la misión específica de Naciones Unidas? ¿Por qué está allí? Bien, la misión de Naciones Unidas es básicamente la protección de civiles y apoyo a las operaciones militares que desarrolla las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo viene siendo azotada varios años por los terroristas, un grupo terrorista denominado ADF, que son originarios rebeldes de Uganda y que actúan, como bien los ha calificado a las Naciones Unidas, son un grupo terrorista, no respetan las leyes y usos de la guerra. Entonces, la misión lleva aproximadamente 19, 18 años desplegada y está cumpliendo con su misión de proteger civiles y apoyo a las operaciones militares que ha desarrollado las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo. Y últimamente, en el mes de enero o diciembre, iniciaron operaciones militares conjuntas la República Democrática del Congo con la República de Uganda, ya que el grupo terrorista actúa en el noreste de la República Democrática del Congo y se mueven y van migrando o haciendo operaciones de infiltración y se mueven y están en una zona que incluye el suroeste de Uganda y el noreste de la República Democrática del Congo.
esta es la situación en grande de lo que está ocurriendo. Y Naciones Unidas, asimismo de la protección de civiles, brinda asistencia humanitaria, brinda asistencia ya sea para el fortalecimiento de las instituciones de la República, desde el punto de vista político, las relaciones con asuntos civiles, y a su vez apoya, por ejemplo, se apoya a la Policía Nacional de la República Democrática del Congo con un programa de ayuda en cuanto a la instalación de subestaciones policiales, armando instalaciones o lugares para el despliegue de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo. El último y más importante en mi zona fue el emplazamiento de un regimiento o una unidad militar en la zona de Kiridiwi, una zona roja más, en la cual va el ejército de la República Democrática del Congo, las Fuerzas Armadas y policiales, van avanzando en recuperar lugares que estaban bajo dominio de los terroristas y asegurando la población civil sobre las acciones de ellos. Sí, porque lo que tiene la República Democrática del Congo es un valor estratégico y geopolítico al estar en el centro de África, y más allá de esa zona también, como decía en un reportaje que le hiciera el doctor Kundins a José Luis Medina, esa riqueza que tienen los recursos naturales en oro, diamante, coltan, que es tan requerido hoy en día para la tecnología, los celulares, más allá eso de ser una bendición, se ha transformado como en una maldición por la cantidad de grupos armados que luchan por hacerse de esos recursos, donde se contratan grupos terroristas para poder dominar esos recursos. Naciones Unidas, en este sentido, ¿cómo trata este tema? Bien, esto es un tema, quizás desde mi visión, Naciones Unidas tiene bien claro lo que está ocurriendo en ese sector. Y ellos, vos sabés, Naciones Unidas actúa imparcial y de acuerdo al mandato, y ese mandato está firmado con el país anfitrión y las Naciones Unidas. Nosotros no nos podemos desviar de ese mandato en cuanto a su cumplimiento, y tampoco poder inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Lo que sí, como vos bien lo dijiste, es una zona estratégicamente y geopolíticamente situada en el centro de África, que a su vez los recursos naturales, ya sea no solamente por los minerales, por las piedras preciosas o el mismo gas o petróleo que pueda haber en el lugar, sino la riqueza del terreno, de la tierra. Ahí yo lo viví con mi compañero chino, que le gustaba hacer granja. Le gustaba hacer granja y le gustaba hacer huertas. Entonces poníamos maíz y a los 3 días ya el maíz estaba 5 centímetros del piso. Y a los 3 meses ya teníamos maíz, porque vivíamos con él. Y se producía maíz 4 veces al año. Maíz. Entonces, todo el año se producían bananas, todo el año se producían ananá, todo el año se producían frutas, verduras. No habían cítricos, pero el terreno. Y como a veces hablando con otros integrantes de otras misiones de otros países, un ejemplo, los senegaleses decían, bueno, en mi país no tenemos agua, no tenemos la fertilidad de esta tierra, tenemos una pequeña parte de nuestro país con esto. Y ellos decían, qué bendición que tienen acá, y la problemática que nosotros venimos a resolver o tratar de resolver o mitigar con el cumplimiento del mandato de Naciones Unidas. Esto era lo que uno ve. Y Naciones Unidas, por supuesto, está haciendo esfuerzos mancomunados con otras, con sus secciones, con sus equipos de trabajo para cumplir el mandato. Entonces el mandato a veces uno ve que se cumple, se trata de cumplir, pero hay diversos factores que pueden llegar a impedirlo o no llegar a cumplirlo en su totalidad. Pero lo que sí estoy seguro que la presencia de Naciones Unidas mitiga todas estas acciones y ayuda ampliamente a la población. ¿Y cómo es la vida diaria de la población? ¿Con qué recursos cuentan?
cómo es la seguridad, cómo viven los congoleños, porque también me contabas un poco, no existe esa cadena de supermercados como hay acá en la Argentina, cómo es la obtención de esos recursos para tener una vida digna y diaria. Bien, esto vos si ves la zona oeste del Congo, o Kinshasa, su capital, no es lo mismo que en el noreste, y no es lo mismo que en el sureste. Un ejemplo, el aeropuerto de Goma y la ciudad de Goma tiene infraestructura comparado con la República, comparado con las ciudades de la República Argentina, la infraestructura es muy básica. Y si uno va hacia el norte, la infraestructura donde yo estaba en la ciudad de Beni, o lo que pude apreciar de otras ciudades importantes como Butembo, que era una ciudad importante, o la ciudad de Oya, tienen desarrollos muy básicos. Las escuelas funcionan, los chicos van a la escuela, por supuesto, cuando está la situación de seguridad se los permite. Las cadenas de supermercados o hoteles, restaurantes, son también muy limitados en cuanto al conseguir los abastecimientos básicos o la infraestructura para el mantenimiento, talleres o mantenimiento de las casas, o conseguir un calefón, o conseguir un repuesto, una bomba de agua. Esto es muy difícil. Y todo esto en la zona del norte, muchos de estos productos dependen de la importación que se realiza desde Uganda, ya que el tráfico terrestre desde Goma hacia Butembo, hacia Beni o hacia Ituri es muy difícil. Entonces tenemos que depender de la importación de Uganda. Y te doy un ejemplo, en un lugar donde estaba desplegado el batallón de Tanzania, ya me voy a acordar el nombre, Camango, que está en el límite con Uganda, en ese lugar se usa la plata ugandesa, no hay plata congoleña. Y está a 7 kilómetros la frontera y se importa todo, desde la Coca-Cola o las gaseosas que fabrican con ese tipo de bebida cola, todo desde Uganda. Entonces es muy difícil vivir o conseguir las cuestiones básicas para el desarrollo de una sociedad. Ni hablar de las carencias de instalaciones básicas, llámese de cloacas o de suministro de agua. En el mismo Beni, donde yo vivía, de los 7 días de la semana yo tenía un día agua, y a veces 2 días o 3 días luz. Depende la suerte o la situación que se estuviera viviendo. Y esto era apoyado por Naciones Unidas. Naciones Unidas apoyaba a las empresas de distribución de agua, de distribución de energía, las apoyaba en diversos órdenes, llámese con apoyo de combustible, técnicos, asesoramiento, etcétera, para que puedan cumplir con sus funciones. Y se sectorizaba la distribución de agua, pero el agua llegaba hasta Beni, no seguía hacia otras localidades. Entonces es muy difícil para vivir una vida como estamos acostumbrados nosotros. Uno ve en las rutas las mujeres transportando agua, no es un hombre, no, los hombres no transportan el agua, la transportan las mujeres o las niñas con un bidón en la cara. Contanos, Es una costumbre étnica. Es una costumbre étnica. El hombre muy poco desarrolla las tareas laboriosas del campo, la desarrollan las mujeres. El hombre está preparado para la guerra. Es claro. una situación que yo vi y lo noté. Muy pocos hombres están desarrollando esas actividades de labranza y la laboriosidad de la tierra. Eso es en grande lo que uno ve en las vivencias de estar un año allá y poder comparar con lo que nosotros estamos viviendo. A su vez, la división étnica dentro del propio Congo con sus tribus y diferentes tribus. Una de las cuestiones que me llamó la atención, todos los países, ya sea Tanzania, Kenia, Malawi, me preguntaban de qué tribu era yo. Ah, ¿por qué? Porque me preguntan, en Argentina, es decir, Argentina era para ellos
era Brasil, dice, pero Argentina es una provincia de Brasil, no nos conocían. No nos conocían, y por eso en mi estado, en mi imagen de WhatsApp saqué mi foto y puse la bandera argentina. Y cuando charlaba con varios de ellos, países del centro de África, los sudafricanos sí nos conocían por el rugby, nos conocían, pero ellos, cuando uno hablaba con muchos de ellos, Argentina te los tendría que mostrar en el mapa. Y luego muchos me preguntaron, ¿de qué tribu eres tú? Yo decía, no, yo no tengo tribu, yo soy descendiente de españoles, y le digo, y en chiste le decía, pertenezco a una tribu, la más famosa del mundo, que era Boca Junior. Y encontré en el Congo, y los que me están escuchando, encontré gente con camisetas de Boca. No vi ninguna con la camiseta de Perú o con la de River. Vi camisetas de Boca, camisetas de Argentina, camisetas de Barcelona, y los vi en el Congo, en Goma, en Beni, y bueno, me paraba con mi poco idioma swahili, trataba de explicarle que era mi equipo, y bueno, lo vi y lo compartí. Así que bueno, esto también era una de las anécdotas o cuestiones que he vivido allá. Sí, y es un orgullo que un argentino haya podido estar sirviendo para Naciones Unidas, contribuyendo para la paz. Y contanos cómo vivías, o sea, vos cumplías una misión, o sea, lo cotidiano, cómo vos que has sido casco azul, también has estado en muchas misiones de paz, ¿cómo viven aquellos que trabajan para la paz? Porque me contabas esto de que tenías luz cada 3 días, y además en un momento me dijiste que tenías 9 escoltas. ¿Cómo Sí, es la sí, sí, vida sí. de los que trabajan allí en esos terrenos, en el África profunda? Bien, las custodias eran en mi casa. En mi casa tenía custodia de una empresa de seguridad, que es una fuente de trabajo dada por las Naciones Unidas. Ahí uno veía los agentes civiles, alquilábamos una casa en el lugar, gente que a veces vivía en Beni o ya se había mudado a otras ciudades y dejando la casa para alquilarla en el sentido de poder lograr que algún peacekeeper o algún miembro civil de las Naciones Unidas se la alquilara. Entonces el sistema de seguridad estaba dado por 9 personas que se turnaban en mi casa de turnos de A3 para cuidar la casa. Y un detalle, yo me vine y esa casa no siguió siendo alquilada. Ahora, en el contacto que me dijeron, la alquiló una señora de India. Entonces ellos me decían, los empleados, un ejemplo, que ellos seguían custodiando la casa aunque no les pagara la empresa de seguridad. No, la seguían custodiando porque ellos esperaban o 6 meses o un año o una semana o lo que fuera para seguir con esa fuente de trabajo. Ellos iban a cuidar la casa, seguían cuidando la casa, usando el uniforme de la empresa, pero no recibiendo ningún sueldo. Porque ellos se aseguraban dentro de un determinado momento tener nuevamente esa fuente de trabajo. Ellos, para que veas la vida de esas personas. Y después nos movíamos con escoltas de 20 o 10, o depende la magnitud de la escolta dada, cuando nos teníamos que mover a inspección, por el contingente que nos tocara inspeccionar. Y mi vida era sencilla, me levantaba a las 6 de la mañana, a las 7:30, 7:15, depende, luego de escuchar el reporte de seguridad que se emitía a las 7 menos 10 de la mañana, por la seguridad, por la sección de seguridad de Beni, nos autorizaban a movernos o no hacia nuestro lugar de trabajo en el aeropuerto de Mavivi, que estaba a 8 kilómetros de donde yo vivía. Buscaba a mis compañeros de trabajo, nos movíamos en una camioneta, 7:30, 8 menos 20, ya estábamos en la oficina, desarrollábamos trabajo de oficina para preparar los reportes o inspección de acuerdo al programa de inspección que teníamos. Si nos teníamos que mover a un determinado lugar, nos movíamos en helicóptero, depende de dónde fuera, o en vehículos blindados, o en vehículos camioneta 4x4 escoltados por blindados. Luego seguíamos trabajando hasta las 4:30, ya que mi ruta desde la localidad de Mavivi a Beni, esos 8 kilómetros, a partir de las 5 de la tarde, se transformaba en ruta roja más. Siempre era ruta roja para circular, pero a las 5 de la tarde se transformaba en roja más.
Y a partir de ahí, esa ¿Roja más qué circulación, significa? O sea, más que peligro mayor, peligrosa. más que peligrosa, más que peligrosa. Entonces si me movía desde las 5 de la tarde en adelante, era bajo mi responsabilidad moverme, bajo mi responsabilidad, y Naciones Unidas actuaba, el Servicio de Seguridad decía, bueno, esta ruta está catalogada roja más, a partir de las 5 usted no se puede mover. Y si me movía tenía que pedir un permiso especial o moverme bajo mi propia responsabilidad. Llegaba a mi casa o tenía como el curfew o el toque de queda establecido en la zona, eran las 7 de la tarde, llegaba a 5:30 y de 5:30 a 7 menos 10 me iba a un gimnasio que estaba en otra base, en Madiba, que estaba en la zona de Beni, o donde yo vivía, que se llamaba Madiba ese barrio, y una base donde estaban los indios y los uruguayos. Ahora se fueron los uruguayos, no sé si alguien volvió para esa base, y estaba el staff donde estaba la jefa, la cabeza civil del staff civil de Naciones Unidas en la localidad de Beni, o el Gran Nord Kivu, que se llamaba. Ahí tenía un gimnasio, 7 menos 10, me iba porque a las 7 tenía que estar en mi casa, no podía moverme, y si yo me movía estaba no cumpliendo con las reglas del toque de queda de la nación anfitriona, y a su vez estaba infringiendo una regla de Naciones Unidas. Y en mi casa, bueno, estaba desde las 7 de la tarde o leyendo o realizando algunos trabajos de oficina, o tratando de comunicarme con mi familia, ya que la señal era muy difícil de tener buena señal, entonces era tratar de comunicarme cuando podía y rogar que no hubiera tormenta, porque todos los días o tormenta o lluvia, casi todas las noches, a su vez me impedía que se cargaran las baterías del sistema de iluminación solar o de generación de energía. Entonces ya a las 10 de la noche ya no tenía más casi luz, entonces tenía que andar con la luz de emergencia o tratar de estar a las 10 ya durmiendo, para el otro día a las 6:30 levantarme. Y una cuestión que uno veía a la gente 5:30 de la mañana, cuando estaba aclarando, siempre el sol sale a las 6 de la mañana y se cierra y se entra a las 6 de la tarde, porque estoy a 40 kilómetros del Ecuador, no hay una diferencia o cambios de horario. Entonces a las 5:30 de la mañana ya uno escuchaba la gente moviéndose, yendo a sus actividades, y hasta las 6 de la tarde, 6 de la tarde, 6:30, cuando se entraba el sol, ya nadie se movía. Aparte era el horario donde los terroristas actuaban. Entonces uno decía, estoy en un lugar seguro, pero uno no sabía cuándo podía haber una acción de estos terroristas, y que en el último año se incrementaron los ataques con bombas, o hombres bombas, o atentados con explosivos. ¿Y en algún la zona. momento sentiste que tu vida corrió peligro? ¿Viviste alguna situación especial de lucha, de estar ahí cerca del combate, cerca de los terroristas? O... Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.